Tras un nuevo episodio de tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, que ha derivado en la expulsión de los encargados de negocios en Caracas y Washington, surge la pregunta de si ahora se verán afectadas las relaciones comerciales bilaterales. Las cifras que maneja la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria revelan ya una caída de cerca del 14% en el intercambio comercial entre ambos países en lo que va de año. Osmari Hernández nos amplía la información. Acusaciones de conspiración y sabotaje en materia económica y eléctrica por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, entre ellos la encargada de negocios Kelly Keiderling, derivó en la expulsión de estos 3 funcionarios de Venezuela y en una medida de reciprocidad por parte de Washington. De esta forma se le pidió a Calixto Ortega, encargado de negocios de Venezuela en Washington, salir de territorio estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó tales señalamientos de conspiración. ¿Afectará esta situación la relación comercial bilateral? La relación de Estados Unidos y Venezuela es una relación como la de un matrimonio que no se puede separar. Del 100% de petróleo que exportamos, un 70% de lo que cobramos es enviado a los Estados Unidos. Dependemos en ese sentido del flujo de petrodólares que provienen de los Estados Unidos. Ambas naciones buscan independizarse en materia petrolera. En el caso de Venezuela, Venezuela ha buscado diversificar su mercado de colocación del producto petrolero hacia China y hacia Asia en particular, fundamentalmente en la República Popular China. En el caso de los Estados Unidos, bueno, se ha dado la revolución del shale gas o el petróleo de esquita. Es decir, Estados Unidos aumentó su producción de petróleo, ante lo cual en junio de 2012 el presidente de PDVSA y ministro de Energía, Rafael Ramírez, dijo no estar preocupado en lo absoluto ante esa situación. Ramírez ha destacado la importancia que tiene el petróleo venezolano para Estados Unidos. Es un gigante con un serio problema energético. Necesitan petróleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año, Venezuela importó de Estados Unidos 1.2 millardos de dólares en máquinas y aparatos. De hecho, cifras de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Venancham, revelan una caída de 13.88% en el intercambio comercial bilateral al mes de julio, respecto al mismo periodo del año anterior. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Y para hablar de este último altercado diplomático entre los gobiernos de Washington y Caracas y de sus implicaciones económicas, nos acompaña ahora Juan Carlos Hidalgo. Él es analista internacional del Instituto Cato y nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿qué le parece a usted este último toma y daca de los gobiernos de Caracas y Washington? Era de esperarse. Mucha gente especuló que a la llegada de Nicolás Maduro al poder, que era una figura un poco más conciliadora, decían, que fue canciller por mucho tiempo y por lo tanto tenía una actitud más diplomática. Había un espacio para la mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso hubo una reunión informal en julio entre el secretario de Estado John Kerry y Elías Howell, el ministro de Relaciones Exteriores en Guatemala, donde se habló de la posibilidad de finalmente intercambiar embajadores, que no había embajadores entre los países desde 2008. Sin embargo, hay un punto fundamental en la relación entre los dos países que no permite la mejora, y es que el liderazgo venezolano necesita un chivo expiatorio para culpar sobre todos los males que ocurren en Venezuela, todos los problemas que ocurren en Venezuela en materia de desabastecimiento de alimentos, apagones, altos niveles de criminalidad, etcétera, corrupción. El gobierno venezolano necesita a alguien que culpar y Estados Unidos es el perfecto chivo expiatorio, y vemos cómo esta expulsión se da justo cuando hay diversos problemas en la economía venezolana. También está el escándalo que estalló con el decomiso de 1.4 toneladas de cocaína en un avión de Air France en Francia. En fin, el gobierno en Caracas necesita desviar la atención y para eso Estados Unidos brinda un marco perfecto para seguir culpando y tener este tipo de incidentes diplomáticos. Hablemos de economía. ¿Cómo es posible que un país con 90.000 millones de dólares de ingresos anuales, como es Venezuela, por su petróleo obviamente, sufra una escasez alarmante de productos básicos de todo tipo? Así es, el régimen venezolano desde que Hugo Chávez llegó al poder a la fecha ha recibido más de $1 billón, $1 millón de millones de dólares en ingresos petroleros.
y el hecho de que en este momento tengamos un país con las mayores reservas de petróleo que tiene problemas para abastecerse, incluso en materia energética, habla volúmenes sobre el fracaso de las políticas económicas que se han venido implementando en ese país en los últimos años. Lo curioso de todo esto es que Estados Unidos básicamente es el único país que le paga a Venezuela por su petróleo, y la cantidad de petróleo que Venezuela exporta a Estados Unidos ha venido cayendo. Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos está viviendo su propia revolución energética, dado el shale gas, al fracking, lo que ha hecho que las importaciones de petróleo de Venezuela caigan en un 30% en los últimos 5 años. Venezuela también importa a otros países, pero estos países básicamente no le pagan por su petróleo. China le da créditos, ya ha dado 42 mil millones de dólares en créditos en los últimos años. Sin embargo, es Estados Unidos el que paga dólares en efectivo por el petróleo, y esto hace que sea tan irónica la relación entre estos dos países que no se soportan y sin embargo viven en esta relación embiótica económicamente. ¿Es sostenible la economía venezolana? La inflación está ahora casi al 50% o próxima al 50%. Obviamente ahora les favorece que el precio del petróleo está alto, pero la producción del petróleo ha bajado, sobre todo desde aquella huelga petrolera de principios del año 2000. ¿Es sostenible la economía venezolana? No, usted menciona muy bien, la producción petrolera ha bajado aproximadamente un 25% en la última década. No es sostenible la situación. Vemos que la diferencia entre el tipo de cambio negro, el mercado negro, que anda por aproximadamente 44, 45 bolívares fuertes, mientras que el tipo de cambio oficial está en 6.40, señala que hay una escasez tremenda de dólares. Las reservas del Banco Central están en un punto mínimo, lo cual quiere decir que tarde o temprano el gobierno va a tener que hacer una devaluación sumamente fuerte, pero no se encuentra en una parálisis. No ha hecho absolutamente nada el gobierno de Nicolás Maduro en 5 meses en materia económica. Tiene unas elecciones regionales en diciembre, lo cual prevé que no va a haber medidas fuertes de aquí a esa fecha, y vamos a seguir viendo esta situación de desabastecimiento, esta situación de apagones, esta situación de un crimen alarmante en un país que irónicamente es uno de los países más ricos en materia de recursos naturales en toda América Latina. ¿Qué papel puede jugar China? El presidente Maduro visitaba China recientemente y volvía con un crédito de unos 5.000 millones de dólares. ¿Qué papel puede jugar China? Bueno, el endeudamiento de Venezuela se ha triplicado desde el 2005, y uno de los principales países, o casi que el principal país que le ha estado prestando plata a Venezuela, China, de aproximadamente 42.500 millones de dólares en créditos. El problema es que Venezuela está pagando esto con petróleo, ¿verdad? Está pagando esto con ciertos contratos, pero ya los chinos están dudando seriamente sobre la capacidad de pago que tiene el gobierno venezolano. De hecho, el presidente Maduro iba con la intención de sacar más plata a los chinos en este viaje, y los chinos no soltaron tan fácilmente la billetera. Este crédito que dieron es un crédito bastante curioso, porque es un crédito para comprar productos chinos, lo cual entonces viene con serios condicionantes, y el mismo presidente Maduro se tuvo que devolver temprano de China. Era un viaje que estaba programado a durar 12 días, se vino después de unos cuantos días frustrado de ver que Beijing está perdiendo la paciencia con Venezuela, porque están notando de que no está en capacidad de pago en la economía venezolana de estos créditos multimillonarios que han estado soltando en los últimos años. Muy brevemente, porque nos acaba el tiempo. En pocos meses Maduro enfrenta unas elecciones municipales. ¿Qué papel cree usted que van a jugar no solo las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Caracas, sino también la situación actual económica? Vemos un endurecimiento de la discusión política en Venezuela. Nicolás Maduro es un aparatic cubano y ha aplicado el playbook cubano muy al pie de la letra. Vemos cómo ya incluso se está amenazando con prisiones con penas de cárcel a la gente que informe sobre el desabastecimiento de comida. Vamos a ver un recrudecimiento de los ataques a las libertades civiles y a la libertad de prensa en Venezuela de cara a las elecciones del diciembre. Bueno, pues muchas gracias por su análisis. Era Juan Carlos Hidalgo desde nuestros estudios en Washington. Gracias por la paciencia. Gracias a ustedes. Bueno.